Ahí voy a estar. Recording in progress, así que peínense porque van a salir en Facebook. Les recuerdo, todas las clases se suben a la plataforma en videos de clase, ahí viene la grabación y y en este caso vamos a compartir pantalla para ver dónde nos quedamos. Que esto no es donde nos quedamos, sino es un poquito más para acá. Ok, creo que es un poco más mira. Ok, ahí está. Muy bien, ya la están viendo, lo voy a hacer grandote. Ahí está. Muy bien. Entonces, les hago notar, esta es la que vimos todavía el día miércoles, que era el concepto de derecho internacional público. Ahora, a ver, dos personas más. Yo, a mí me duele mucho porque yo también entiendo, y mi papá eran obreros y yo tenía que hacer todos mis trabajos en máquina mecánica y todo esto. Pero la verdad sea dicha, sí es muy importante que vean lo de su internet para que se puedan estar conectando. Y pues también, o sea, si piensan que todo el semestre van a poder usar su celular para poderse estar conectando, creo que pues, ahí hay un error porque a final de cuentas necesitas hacer cosas. Entonces, pues miren, échense un trabajito de fin de semana o busquen en ver dónde para que junten y pues, aunque sea una de medio uso, pero compren una computadora o compren una tablet, porque el solo celular a lo larga no les va a resultar lo mejor. Entonces, pues, yo quisiera que fuera de otra manera, pero desgraciadamente, pues así son las cosas. Y aparte, ya aún cuando nosotros nos vayamos a sistema presencial, vamos a necesitar las máquinas, mano. Entonces, amigos, hay que pensar en que tienen que juntar su dinerito para comprar su compu. No es obligación de ya de sus papás, es obligación de ustedes tratar de ver cómo le hacen para tener una maquinita que por lo menos les funcione lo necesario. Y puede ser de escritorio, puede ser armada, puede ser como ustedes gusten, pero si hay que comprar una tablet, una computadora, va a ser a lo largo lo más fundamental para seguir con este sistema. Y a final de cuentas, no sabemos qué va a pasar. Lo más seguro es que sí va a haber necesidad de seguir operando estos sistemas, aun cuando vayamos a presencial. Muy bien. La diferencia del derecho internacional, aquí tenemos que hacer una introducción. Si hubo alguna ciencia que estudió de alguna forma la sociedad internacional desde los inicios de esta, estamos hablando de que el primer estado formalmente construido es España, después en 1492, cuando se da el descubrimiento de América y todo eso, pues a partir de ese momento el único país que estaba realmente formado era España. Y a partir de ahí podemos contar toda la serie de países que conocemos y que llegamos a conocer en el mundo, pues obviamente la primera ciencia que estudió la dinámica que existía entre esas naciones, pues es precisamente el derecho internacional. Lo vamos a ver en la siguiente unidad, cómo los principales expositores trataron de darle una explicación a la dinámica entre países. Pero a partir del siglo XIX, a finales del siglo XIX, en algunas universidades de los Estados Unidos se empezó a estudiar una nueva ciencia, las relaciones internacionales. Y las relaciones internacionales no son otra cosa más que una especie de ciencia global. Explícome, si nosotros entendemos a la sociología como la ciencia que estudia la sociedad en general y que se nutre de los conocimientos o de las aportaciones de otras ciencias particulares como el derecho, como la historia, la economía, la política, la geografía o incluso hasta la psicología social, pues nosotros podemos hablar de que las relaciones internacionales es una ciencia global que se alimenta de las ciencias internacionales, como puede ser el derecho internacional, la política internacional, la economía internacional,
Por ejemplo, podemos hablar de la diplomacia, podemos hablar de, de la cortesía internacional y todas las ciencias que le aportan algo a las relaciones internacionales. Las relaciones internacionales entonces se alimentan de estas ciencias particulares para que se pueda estudiar a la sociedad internacional en su mayor medida, en la medida que se puede. Pero, a su vez, las relaciones internacionales van, cuando llegan a un avance científico, van a retroalimentar a las ciencias particulares. Dicho de otra manera, si bien es cierto en la primera instancia, en las relaciones internacionales se alimentan del derecho internacional y de la política internacional, cuando hace avances las relaciones internacionales, estas van a darle tanto a la política internacional como al derecho internacional un avance científico y van a hacerlos progresar. Las ciencias globales hacen eso. Y técnicamente, lo que nosotros podemos entender es que las relaciones internacionales, al ser una ciencia global, se alimentan de las ciencias particulares en el ámbito internacional y cuando logran un avance, retroalimentan a las ciencias internacionales de manera global. Entonces, bajo esas condiciones, lo que vamos a comprender es que el derecho internacional, si bien es cierto, ha sido la primera ciencia que estudió la dinámica de los países desde su origen, lo tenemos que entender que solamente es una de las tantas ciencias internacionales que regulan o que alimentan a las relaciones internacionales, que es la ciencia global. Y la ciencia global, al ser una ciencia de ese tipo, lo que hace es que cuando tiene avances, esos avances se van directamente a la retroalimentación de las ciencias internacionales. Eso es lo que vamos a entender por relaciones internacionales, las ciencias internacionales y el derecho internacional. Y tampoco podemos decir que el derecho internacional vive por sí solo. Obviamente también se alimenta de la economía, de la política, de la diplomacia, de, la, de las ciencias particulares en materia internacional, pero lo mismo, o sea, existe una interrelación porque también si el derecho internacional es el ámbito normativo de la sociedad internacional, se va a ver influenciado precisamente por todas esas ciencias particulares y no solamente por las relaciones internacionales. De tal manera, perdón, ahora sí, de tal manera que la importancia del derecho internacional es que, si bien es cierto, es solamente el aspecto normativo de la sociedad internacional, debemos de entender que la insuficiencia de las propias relaciones internacionales para explicar los fenómenos internacionales que se dan entre los países hacen que el derecho internacional público sea una materia que se puede decir que no tiene tanta importancia, pero ahí va. El uso de la fuerza por parte de los poderosos siempre ha sido una materia de debate en el medio internacional, sobre que si la política internacional debe de ser esto, sobre si la política internacional debe de ser aquello. Realmente, el derecho internacional funciona en el ámbito internacional porque es un escudo del cual esgrimen los países menos poderosos para tratar de controlar el uso de la fuerza por parte de los poderosos. Yo podría comentarles o podría preguntarles, ¿alguno de ustedes me quiere decir si desde su punto de vista el derecho penal es 100% efectivo? No, ¿Y el derecho civil? tampoco. Tampoco. Aquí la situación es que la efectividad al 100% del derecho, no solamente el internacional, sino de cualquier otra área, del penal, del civil, del laboral, de lo que ustedes me digan, no es una aplicación al 100%. Y muchos dicen, híjole, pero es que el derecho internacional todavía tiene un detalle más. Ni siquiera podemos decir que es coercible. ¿Por qué? Porque no hay gobierno internacional. Y al no haber gobierno internacional, pues la verdad es que los países se quedan sujetos a su propio arbitrio, lo que se llaman medidas de autotutela, que seguramente van a manejar en teoría general del derecho
o digo, de teoría general del proceso, o que están viendo en estos momentos. Y quién sabe si esté en el programa, porque antes se veían, pero hoy cada día se están haciendo más pequeñas las medidas de autotutela. Bueno, a final de cuentas, lo que hacen los países menos poderosos con el derecho internacional es que combaten a los poderosos con ese derecho internacional, de tal manera que los poderosos, aun cuando pueden dar el mazazo, todavía tienen que romperle al país débil el refugio que es su derecho internacional, su escudo. Y ante esa circunstancia, nosotros debemos entender, ahí radica la importancia. Si bien es cierto el derecho internacional cada vez que es violado salen los periódicos, sí, cuando viola el derecho internacional salen los periódicos, pero debemos también entender que hay una cantidad impresionante de situaciones en las cuales el derecho internacional se cumple. Sin necesidad de que haya una presión política, sin necesidad de que haya una petición formal ante las autoridades internacionales. Técnicamente hay una cantidad impresionante de derecho internacional que sí se cumple. Y muchas veces el derecho internacional es ese escudo que les cuento yo, que controla de alguna forma el uso de la fuerza por parte de los poderosos. A ver, Ricardo, dígame. Por ejemplo, podría ser en el caso de la reforma energética de Andrés Manuel López Obrador, cuando ahí obró el derecho internacional, ya que pues se ampararon indirectamente porque violaba tratados internacionales, en vista que México se comprometió a reducir la implementación de energías no renovables. Creo que era el Tratado Internacional de París. Bueno, el convenio de París, pues el problema es que ya ve que en su actuación el señor López Obrador dijo que iba a sembrar más arbolitos, ¿no? Pues mire, sí y no, no me refiero a eso, sino que simplemente a la situación de actos de fuerza por parte de las grandes potencias, el único instrumento que muchas veces esgrimen los países más débiles es el derecho internacional. Y lo vamos a ver en un momentito más cuando hablamos de la sanción en derecho internacional. Muchos le restarían importancia al derecho internacional porque muchos tienen la idea de que el derecho internacional no se cumple. No, el derecho internacional sí se cumple y se cumple muchas veces. Aquí el problema cuál es, que muchas veces el derecho internacional regula algunas actuaciones que se ven mermadas por el actuar político. El caso de lo que me dice de López Obrador, pues sí, seguramente los amparos ampararon a esto por incumplir tratados internacionales, pero a final de cuentas, el único que va a salir perjudicado en toda esta gran playa de tonterías que hace el señor López Obrador, pues es México. Y México, ahorita lo vamos a ver, cómo funciona la sociedad internacional y vamos a poner su ejemplo precisamente, Ricardo, para que más o menos pueda entender cómo funciona la sociedad internacional. Baste ahorita con entender que entonces la importancia del derecho internacional es que es un escudo contra los actos de fuerza por parte de los poderosos. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo se crea la normatividad internacional? Bueno, pues para esto tenemos el siguiente punto. En el medio internacional se da un problema. Ese problema va a dar lugar a una negociación de una normatividad. Y la negociación va a generar una normatividad. Aquí viene el problema, señores. La normatividad va a tener problemas sobre si es efectiva o no es efectiva. Si es efectiva, el Estado va a tener, o más bien el medio internacional, va a tener una normatividad que sí va a funcionar, porque el problema se ajusta perfectamente a la solución. Y por lo tanto, no hay problema, se queda. Pero ¿qué sucede en el medio internacional? Si no se tiene esa efectividad, se hagan de cuenta que el problema no ajusta con la solución, los estados van a violar la normatividad internacional y vamos a volver al primer punto. Y vamos a tener que volver a negociar y vamos a tener que emitir otra normatividad y buscar si hay efectividad o no hay efectividad. Porque si no hay efectividad, otra vez se va a violar y otra vez volvemos a este punto. Esto
se vuelve un círculo vicioso. Pero pues, es la forma en que los países han logrado buscar. Yo les podría dar el ejemplo, el derecho del mar, a pesar de que tiene tres convenciones hasta el momento, tuvo la de 1958, que tuvo 4 conferencias que todas entraron en vigor, pero quedaron problemas pendientes. Se quiso hacer una segunda convención sobre el derecho del mar en 1960, pero fue un fracaso. Y después, en los años 70, se inició una tercera convención. Esta tuvo como origen un verdadero código sobre derecho del mar, con más de 300 artículos, y a final de cuentas, como lo vamos a ver en su momento, este derecho del mar se quedó cojo. ¿Por qué? Porque no resolvió todo. Y ahorita los estados están pidiendo que se haga una nueva regulación del derecho del mar, y esto implicaría cuarta convención sobre el derecho del mar, lo cual, si se da, pues habría que ver si vuelve a ser efectiva o no vuelve a ser efectiva. Y si no, se va a violar, y otra vez, y va a haber la quinta, y va a haber la sexta, y va a haber la séptima. ¿Por qué? Porque no se pueden abarcar todos, y la efectividad de los tratados muchas veces es muy difícil. Sí se da, ¿eh? Por ejemplo, la Convención sobre Derechos del Tratados viene desde los 60 y funciona. La, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos también viene desde los 60 y funciona. Bueno, pues funciona entre comillas, ¿no? Pero, a final de cuentas, hay infinidad de tratados que nunca se llegan a tener efectividad completa, y por lo tanto, nunca, nunca se respetan, y se violan y vuelve otra vez, y se violan y vuelve otra vez, y se violan y vuelve otra vez. Eso es el problema de la normatividad internacional. Ahora, aquí otro punto fundamental es la sanción. La sanción en derecho internacional, como no hay coercibilidad, es netamente moral. Uy, no, pues ya para los positivistas ya le dimos en la torre a todo el derecho. ¿Cómo va a ser el derecho internacional solamente moral? Pues sí, es moral. ¿Por qué? Miren, en el medio internacional, todos los países tienen mucho respeto de su prestigio. Híjole, puede parecer hasta mentira, pero su prestigio es muy importante. Hagan de cuenta que todos los países tienen una especie de camiseta, un manto blanco, y todos, esa es la imagen que ellos quieren aparentar. Cada vez que hacen una violación de derecho internacional, ahí va una manchita, ahí va una manchita, ahí va una manchita. Y estamos en una guardería en donde casi todos los niños tienen 4 años. Todos son, pues, que quieren de 1 metro, 1,20 m, o de 60 centímetros, no sé, hay chaparritos, hay altitos, todo lo que gusten y manden. Imagínense que en esta guardería hay 2 Chabelos, con la visión de que tenía el actor Javier López en su personaje de Chabelo. ¿Qué era Chabelo? Aquí tendríamos que contar que tiene 4 años, pero Chabelo tenía, o es el papel que desempeñaba, era el de un niño de 8 años, interpretado por un señor que medía 1,80 y tantos, que pesaba cerca de 100 kilos, y que pues tenía cara de niño y hablaba como niño, pero no era un niño. Técnicamente, para todos los efectos legales, era un niño, pero era un actor, era un hombre. Y a final de cuentas, en el medio internacional, todos estos niños de la guardería vestidos de blanco, que se avientan cada violación de derecho internacional, manchitas en su manto blanco, quieren decirme cómo está Chabelo. Por lógica, lo tiene todo medio sucio, o sea, de blanco pues se ven algunas franjitas, pero no todo es blanco. Chabelo es igual que el personaje, es gandalla. Si ve un chamaco mal acomodado, lo empuja para que se caiga. Si ve a otro que le cae mal, le va y le da un coscorrón. Ese Chabelo, esos son los Estados Unidos. Ahorita, apenas en estos años, hay un nuevo niño Chabelo en la guardería, se llama China. Pero los dos tienen sus
sus partidarios y los dos se ven con recelo, pero prefieren no entrarle a la bronca porque simplemente están del mismo tamaño y no saben quién puede tener mejores armas, así de plano. ¿Quién es mejor para los guamazos? Eso sería la explicación en esta guardería. Aquí la situación es que los niños que rodean a Chabelo, muchos buscan protección, muchos buscan la alianza del poderoso para sentirse importantes. Muchos buscan, pues a lo mejor hasta las migajas que deja Chabelo, porque a lo mejor con todo lo que come, pues pueden comer ellos también. Así es el medio internacional. Y esta sanción moral se da porque los estados son muy escrupulosos con su imagen pública. ¿Por qué? Porque su manto blanco debe de estar lo más blanco posible, lo cual muchas veces no está. Y a final de cuentas, lo que se genera es que lo que te decían a tu mamá en la guardería, o lo que te decía en la primaria o en el kinder, ¿con quién te vas a juntar? Con el niño que esté limpio. No te juntes con los que estén sucios porque te vas a ensuciar. Y ahí tienes todo el tiempo viendo a ver quién es el que está más limpio para irte a juntar con él. 2, no vas a ir con el que chilla todo el tiempo porque te va a caer gordo. A lo mejor puedes llegar a tener cierta amistad. Va a haber países que se van a ir al rincón de la guardería a chillar solos o a refunfuñar, pero va a haber otros países que van a decir, oye, no seas malo, vamos a jugar. O sea, así es el medio internacional. Esta explicación de la guardería, pues tal vez no pueda ser muy estúpida, porque lo puedo entender, pero a final de cuentas es como vemos la sociedad internacional. Ahora, la sanción moral es que si tú te juntas con el mugroso y hace algo mal, a ti te van a embarrar. Y a ti te puede regañar tu mamá o te pueden quitar el domingo o te pueden quitar. Aquí la situación está en que lo que te estás arriesgando por andar jugando con el Chabelo a lo que sea, es que se puede dar un problema con la no cooperación. La no cooperación internacional, señores, debe de verse con seriedad. ¿Por qué? Porque en estos momentos actuales no hay país, ni siquiera Estados Unidos, ni siquiera los europeos, que puedan decir, me vale gorro la cooperación internacional. Todos necesitan de la cooperación, pero algunos están más necesitados actualmente y hay muchos que no. El caso de Haití. Haití es de los países más pobres de América Latina. ¿Y cuál es su problema? Pues cuando no les tiembla, matan a su presidente. Cuando no matan a su presidente, hay un golpe de Estado. Cuando no hay un golpe de Estado, hay un temblor. Y cuando no hay un temblor, hay un ciclón. O sea, ese tipo de países, si nos lo consideramos como niño de la guardería, ¿qué pasa con ese niño? Ese niño está marginado. Y aunque le puedas dar y le puedas dar y le puedas dar, pues es un niño que nunca puede estar bien. O sea, es como el mala suerte de los Picapiedra. No sé si vieron esa caricatura, pero era mala suerte, así se llamaba, y tenía tan mala suerte que hasta tenía una nubecita arriba y siempre le estaba lloviendo. Entonces esa era mala suerte. Y pues obviamente tú le puedes tratar de ayudar lo más que puedas, pero no te sientes bien con ese. La no cooperación en el medio internacional no es una sanción porque no es una sanción jurídica. La sanción jurídica implicaría forzosamente que te van a resarcir el daño que te hicieron, que vas a tener una componenda o vas a obtener una satisfacción o vas a tener una reparación del daño. Esa sería una sanción, pero en el medio internacional, ¿quién te la da? La sanción queda al arbitrio de los países. Entonces, pues cuando un país viola tratados, pues ¿qué sucede? Pues simplemente lo vas a marginar y no vas a tener derecho a la cooperación. Insisto, aún hoy todos los países necesitan la cooperación. Esa es la peor sanción internacional que puede darse. Pero aquí va la contra. Muchos me dicen, oiga, no, es que si hay sanciones porque hay bloqueos comerciales y hay boicots comerciales y hay... Señores, eso no es una sanción. A veces son medidas de presión que impone un país a otro, pero no son sanciones. O sea, son actos de fuerza.
porque una sanción debería de derivar propiamente de la ley. El derecho internacional no es coercible, no hay forma. Por lo tanto, no es lo mismo que un Estado imponga a otro un boicot comercial y que le diga a toda su columna de amigos, que son los otros niños, no se junten con él porque le vamos a quitar la posibilidad de que vaya a comprar papitas y que vaya a comprar juguitos y que vaya a comprar esto y lo aíslas. No, eso no es una sanción, ese es un acto de fuerza. Y la verdad es que aunque lo dicte la ONU, sigue siendo un acto de fuerza. La ONU no es gobierno internacional. El día en que la ONU sea gobierno internacional, tendrá que ver cómo solucionar otras cosas mediante una sanción jurídica. Pero eso no es sanción, es actos de fuerza de otro Estado. Por lo tanto, ¿qué pasa? Pues tienes la situación de la no cooperación. Y vuelvo a insistir, cuando pasó lo de Katrina, que se llevó Nueva Orleans completa, Estados Unidos dijo que no quería apoyo internacional, pero ¿qué creen? Se vieron tan rebasados el gobierno de Estados Unidos que los primeros que fueron a prestar su ayuda fuimos nosotros, los mexicanos. Con toda la pena tuvieron que dejar pasar los camiones de médicos militares a Estados Unidos para ir a Nueva Orleans y tratar de solucionar los problemas con la gente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la sanción y la no cooperación puede ser mayor sanción que propiamente los actos de fuerza que hacen los estados en contra de otros. Así de sencillo, así de fácil. Muy bien. Las relaciones entre derecho interno y derecho internacional se basa principalmente en teorías monistas, teorías dualistas y las teorías coordinadoras que son nuevas. Y vamos a analizar cada una de ellas. Las teorías monistas se caracterizan porque, según estas teorías, el derecho interno y el derecho internacional forman parte de un solo sistema jurídico. ¿Cuál es el problema con las teorías monistas? Las teorías monistas hablan de que una parte dice que hay supremacía del derecho internacional sobre el interno, es decir, los tratados y todo el derecho internacional está por encima de las constituciones estatales. Y tenemos la teoría autolimitadora que dice que el derecho internacional está sujeto a lo que diga el derecho interno de cada estado. Dicho de otra manera, la constitución prevalece y el derecho internacional, digamos que está en un nivel abajo. En cuanto a la teoría de la supremacía del derecho internacional, pues sí, aunque lo vean mal, es Kelsen el que la establece. Y la establece en Estados Unidos, en Austria y en todos los países de la zona alemana de Europa, principalmente porque la explicación que da Kelsen es que el derecho interno jamás podrá rebasar la importancia que tiene el derecho internacional. Entonces, de acuerdo con la Escuela de Austria, pues, y precisamente derivado del estudio de Kelsen, realmente Kelsen establece que el derecho internacional debe estar por encima de la Constitución. Austria, Suiza, entre otros, Bélgica igual, técnicamente cuando el representante del Estado firma el tratado internacional, automáticamente ya es obligación para ellos. O sea, técnicamente ya es derecho obligatorio para ese país. Ahora, en México, el artículo 133 que dice, esta constitución, las leyes que emanen del Congreso de la Unión, de acuerdo con ella, y los tratados internacionales celebrados y que se celebren por el presidente de la República con aprobación del Senado y que se encuentren de acuerdo con la misma, serán la ley suprema de toda la Unión. Aquí empieza el problema. Primero, las leyes federales y los tratados internacionales, de acuerdo con la primera interpretación que se da al 133, pues están en el mismo nivel. Cuando de pronto en el 99 se da la necesidad de interpretar cuál está por encima de cuál, los señores de la Corte dicen, primero está los tratados internacionales y después las leyes federales. Y cuando se dio la reforma en el 2011 de los derechos humanos, muchos internacionalistas dijimos, de aquí somos. ¿Por qué? Porque al decir que los tratados internacionales se iban a considerar como parte de la Constitución solamente en cuanto a derechos humanos, tendríamos que entender que el derecho
era primero los tratados internacionales de derechos humanos, después la Constitución, después las leyes, los tratados de otro tipo, después las leyes federales y después todo lo que quisieran. Pero en una jurisprudencia en el 2017-2018, la Corte establece que si hay un conflicto de derechos humanos entre tratado y Constitución, debe prevalecer la Constitución. Hicieron incluso hasta ratificación de ese criterio. Yo califico como algo deplorable que suceda eso, porque se supone que al aceptar los derechos humanos y aceptar que son pro persona, que son que son progresivos, tratan de buscar la mayor protección del ser humano, se debieron de haber pensado en otras cosas. Una compañera del otro grupo me dice que ella vio que recientemente hay una jurisprudencia por contradicción, podría ser, en donde tratan de resolver esa situación y que dicen que los tratados de derechos humanos sí están por encima de las garantías establecidas en la Constitución. Lo que yo me quedé es que incluso hasta por dos tesis hay ratificación de que si hay conflicto entre los dos, se debe de aplicar la Constitución. Y en virtud de que lo que me dice la compañera, que me dice que la vio y que la acaba de ver prácticamente, voy a buscar, porque no estoy, no he visto esa jurisprudencia, pero la voy a buscar para ver si de veras es como dice la compañera. Pero por lo menos en lo que yo sé y en lo que yo me quedé, estaba esta situación en la cual, pues de acuerdo con la Corte, cuando hay conflicto de un derecho humano establecido en un tratado con la Constitución, debe prevalecer la Constitución. Habrá que ver si esa tesis jurisprudencial que comenta la compañera en verdad sucedió. Pero mientras, pues diríamos que la Corte tiene el criterio de que se tiene que seguir manejando la teoría autolimitadora, es decir, primero está la Constitución y después todo lo que quieran, pero esa es una explicación así a grosso modo. Ahora bien, las teorías dualistas establecen que el derecho interno y el derecho internacional ni se relacionan, ni se tocan, ni se intervienen, nada. No tienen razón de ser. Y por ejemplo, las principales teorías dualistas, pues las tenemos en Trippel y Ancelotti. Trippel nos habla de que la diferencia entre derecho interno y derecho internacional se basa en los sujetos. Los sujetos en el derecho interno son las personas, y en tanto en el derecho internacional son los estados y los organismos internacionales. Y en cuanto a la fuente jurídica, el derecho interno se legisla mediante los órganos internos del Estado. En cambio, el derecho internacional se acuerda, es decir, se concerta, los estados conciertan tratados y eso hace que haya una diferencia radical en cualquiera de las dos. Ancelotti lo que dice es que el derecho interno y el derecho internacional no se influyen y es más, dice que no hay problemas que sean de la competencia de los dos. Las cosas de derecho internacional son de derecho internacional, las cosas de derecho interno son de derecho interno. Pero, pues a final de cuentas, tenemos esta separación. De acuerdo con el artículo, creo que es el 36 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, ahí se establece que ningún Estado puede alegar violaciones a sus disposiciones internas para incumplir un tratado. Dicho de otra manera, aceptaste el tratado, lo tienes que cumplir. Yo tengo que comentarles, independientemente de lo que opine la Corte, hay una cantidad impresionantemente alta de tratados que son anticonstitucionales y que incluso México los celebra y los tiene ratificados. El mismo convenio de Viena que dice este artículo, que obviamente violenta el artículo 133 y sin embargo lo aceptamos. Entonces la pregunta es, pues, ¿de qué partido estamos jugando? Estamos aceptando un artículo que establece claramente una teoría dualista y seguimos manejando una teoría completamente autolimitadora, pues entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero bueno, esa es la condición que establece la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. Y nuestro último tema del día de hoy, la unificación o las teorías coordinadoras. Las teorías coordinadoras nos dicen que no hay unificación entre derecho interno y derecho internacional.
¿Por qué? Porque técnicamente lo que debe existir entre derecho internacional y derecho interno es una coordinación. Es decir, el derecho interno debe estar muy dispuesto a aceptar cuestiones de derecho internacional y el derecho internacional debe estar muy abierto a recibir influencias del derecho interno. De tal manera que lo que realmente se establece es una teoría de coordinación entre el derecho interno y derecho internacional. Por ahí Loretta Ortiz Alf dice, técnicamente el artículo 133 habla de un dualismo jurídico. Híjole, yo lo he leído y lo he leído y lo he leído y digo, ¿de dónde? Y aparte nos dice la maestra Loretta Ortiz que técnicamente nosotros estamos casi en una tendencia hacia la coordinación entre el derecho interno y el derecho internacional. Yo no creo, yo lo leo y no le encuentro ese sentido. Lo que sí es muy importante es decir que actualmente yo creo que ya no es posible pensar o decir que de verdad son ámbitos distintos o que uno debe estar sometido al otro. Yo pienso que sí, de alguna forma sí deben de coordinarse y, por ejemplo, se podrían evitar casos como el caso Wimbledon, que aquí menciono, la soberanía restringida por un tratado, en el sentido de que pues, si yo no tengo el tratado celebrado, no me debería de afectar. Y sin embargo, el caso Wimbledon te afecta a la soberanía por medio de un tratado cuando se supone que la soberanía en derecho constitucional es lo máximo. ¿Ok? Muy bien, me quedan 7 segundos. Voy a dejar aquí el tema. Se me va a cortar en cualquier momento. Ahorita inicio la tercera y tengan sus preguntas preparadas.